Yo tenía un tanque de pensamiento y el tanque de pensamiento, Think tank. un think tank, publicaba investigaciones Hablas inglés, ¿no? Perfecto. O los de la 4T no pueden hablar inglés. No, claro que sí, Think ¿por qué tank. no? Por supuesto. Muy bien. ¿No? Tanque de pensamiento, ¿no? Y en este tanque de pensamiento hacíamos investigaciones que publicábamos además en el Excelsior, ¿no? En el periódico Excelsior en ese momento, y después seguimos haciendo lo mismo con el Heraldo de México en algún momento, con tus cuatachos del Heraldo de México. Sí. No, pues así lo sé, yo sé que son tus cuates, ¿no? Y los dos son tus cuates, porque en las dos estuviste trabajando, en Imagen y en el Heraldo. Y se llamaba B-Analytics, ¿no? Y un buen día hicimos un análisis muy interesante de cómo el ejército mexicano, ¿no? Con una inversión muy pequeñita en relación al Producto Interno Bruto, del 0.68%, lograba muchísimas cosas en comparación con otros ejércitos en el mundo. El plan de N3, tener escuelas, tener colegios de la defensa, tener sin duda una escuela de seguridad social, tener hospitales. Es decir, era un gran ejército o es un gran ejército, y este ejército además con ese pequeño presupuesto también estaba en el ranqueo en el número 4 de toda América y en el número 2 de América Latina. Es decir, era eficiente en relación al gasto. Y metimos datos y metimos un montón de información. Se presentó y me buscó el comandante de la zona de Zacatecas, que había sido jefe de inteligencia del general Cienfuegos, general. Y me dice, oye Arturo, quiere conocerte el secretario de la Defensa, ¿no? Fíjate, yo ya era una persona que mi empresa tenía trato con las áreas de industria militar. No conocía al secretario de la Defensa, ¿no? Esto debe haber sido en, ¿Cómo llegaste? en 2017. Así como te estoy platicando. No al general secretario, pero ¿cómo llegaste? Al ejército mexicano. ¿Sí? La primera vez fue con el general Audomaro, que era director general de transportes militares hace como 20 años. Porque no es fácil llegar al ejército, ¿no? Y fíjate qué curioso es, ¿no? Yo acababa bueno, no acababa, llevaba ya como 3 años más o menos operando esta empresa, que tú la conoces muy bien desde entonces. Y me acuerdo muy bien que llegó una persona nuevamente y me dijo, oiga, tenemos un problema de servicio con los vehículos del ejército, ¿no? Y nos dicen que la mejor empresa en blindajes es la de usted, ¿no? Y queremos ver si nos puede ayudar con el tema del servicio. Tenemos un problema, que el presupuesto es bajísimo, ¿no? Y yo dije, bueno, de aquí soy, claro, por supuesto que puedo ayudarles. Y empecé con contratos de mantenimiento a vehículos militares, ¿no? Y entonces ahí yo tenía una información muy importante de todo lo que padecían estos vehículos que habían comprado en el extranjero, ¿no? Es que la suspensión se rompe, es que el proveedor nos da carísimo esto y vamos a perder la garantía, es que no funcionan las puertas, ¿no? Es que el acero balístico que metieron no tiene una composición que nos ayude a cubrir lo que necesitamos, y empieza a ser un ciclo de información muy importante. Y es cuando yo me meto muy fuerte a hacer procesos de transferencia de conocimiento y a contratar. Desarrollé un departamento de ingeniería que hoy existe en Aguascalientes, que tiene 100 ingenieros, y empieza entonces a generar soluciones. La primera solución, me acuerdo que tenían un problema con las torretas. ¿Por qué? Porque la torreta no protegía al soldado. Y entonces me dicen, oiga, necesitamos una torreta 360, pero que cubra al soldado y que no sea tan pesada, ¿no? Y entonces empezamos a desarrollar una torreta 360, que después, cuando la terminamos, como los costos que ellos tenían no eran los presupuestos los que una empresa normalmente hubiera cobrado, el acuerdo era, ¿nos puedes transferir el conocimiento? Claro que les puedo transferir el conocimiento. Y entonces ellos, dentro de la industria militar, y les vendiste todo el proyecto. Vendía proyectos. O sea, la empresa siempre nos ha sido una empresa que vende proyectos. No conocía ahí, a ver, en ese momento, ni a un secretario de la Defensa, a nadie, ni a un presidente de un país, ¿no? Hasta este momento, hasta el momento en que un comandante de una zona me dice, ¿y te quiere conocer? Perfecto, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces me citan en la oficina del secretario, que es la primera de las 3 veces que lo vi en mi vida, ¿no? Me recibe bien, me dice, oiga, estuve leyendo la investigación que hizo, me pareció muy interesante porque
hay muchas cosas que hace el ejército mexicano que no se socializan. Y entonces yo quisiera preguntarle a usted, fíjate cómo fueron las cosas, si no le interesa construir un libro del ejército mexicano que esté enfocado a mostrar estos datos y esta información. Le dije, general secretario, por supuesto que sí. Y fue este. Le dije, sí, y le dije, ayúdeme nada más para que yo me pueda coordinar con las áreas que me puedan dar fotografía, la fotografía me la proporciona el ejército, y datos que yo pueda ir construyendo a partir del tanque de pensamiento. Y hacemos un equipo en conjunto con mi equipo y empezamos a hacer un libro que no tiene precedente. Hoy forma parte de los libros más importantes del Colegio de la Defensa, donde está la maestría en seguridad nacional. Es un libro de cajón. ¿Por qué? Porque tiene mucha información, muchos datos, ¿no? Esa fue la primera vez. La segunda vez es cuando le aviso a mi amigo, oye, ya acabé el libro. Y entonces me dice, déjame avisarle al general secretario. Y entonces me dice, oye, que si lo presentan juntos. Pues encantado, ¿no? Tienes que ver en ese momento. Corriste con mucha suerte. Con mucha suerte, ¿no? Pero además tenías un buen producto. A ver, sin duda. Entonces, cuando ve el libro, le gusta mucho y ahí no habíamos acordado que lo prologara. Y yo le digo al comandante de la zona, digo, no sea malo, dígale al secretario de la Defensa que haga el prólogo. Digo, si quiere, pues. Si no, no pasa nada. Sí va a hacer el prólogo. Hace el prólogo. Y le ponemos fecha a la presentación. Y presentamos el libro juntos. Lo presenta Paco Sea. Esa fue la tercera vez que lo viste. La segunda vez, ¿no? El moderador, ¿no? Del evento. Y me acuerdo muy bien que modera, lo presento, y esas son las fotos que han estado de alguna forma socializando para decir, era cercanísimo. Segunda vez. Libro. Nunca platicamos de un solo negocio mío, porque no es mi estilo. O sea, nunca ha sido mi estilo, ¿no? Si él sabía que yo tenía un proyecto con la Sedena, no lo sé tampoco. Pero ¿no? sí lo tenías. Desde hace 15 años antes, ¿no? Pero nunca aproveché esa relación porque era un libro. Y aparte se me hacía de pésimo gusto llegar y decirle, oiga, por cierto, aquí yo soy el que trae... Nada, absolutamente, ¿no? Y la tercera vez fue cuando se inaugura el aeropuerto de Santa Lucía, que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo invita. Sí. Y me toca estar en la camioneta enfrente de él, ¿no? Estaba quien era el particular antes, que era el general Montejano, y me toca estar enfrente de él. Mi general, ¿cómo está? Mucho gusto, me da mucho gusto verlo, ¿no? Y me dice, oiga, debería de hablar con el secretario para ponerse de acuerdo y hacer otro libro, ¿no? ¿Sabe qué buena contribución hizo? Sí, yo creo que es una muy buena idea, lo voy a buscar. Eso es la historia. Por eso, ¿no? Pero entonces sí has tenido contratos con el ejército mexicano. Sin duda. La empresa es una empresa de industria militar privada. Ya. Digo, ¿con quién quieres que tenga contrato? Con Ni el modo ejército. que nosotros no somos como... Ay, pásame. O sea, ¿qué es esto? Salecita, limoncito. ¿Cómo se debe ¿no? tomar? Oye, dice. Tienen que hacer ahí el zoom abajo, ¿no? Entrevista patrocinada por... No, por nada, por Adela Micha. Insisto, pues. Por entrevista Adela Micha. Oye, salud, pues. Salud. Bueno, mira. pero vas más rápido que yo, ¿no? Pues me voy a poner al corriente. Hable y hable. Estás hable y hable. Pero lo vas a editar, ¿no? ¿Cómo? Yo vi la de Alito Moreno que le pusiste una chinga de aquellas. Nunca edito estas entrevistas. Sí. Oye, ¿y Alito se presta a que le pongas esas chingas? O sea, ¿es masoquista? Se prestó. O sea, ¿le gusta? Pues yo creo que es muy bueno. No, yo creo que es muy bueno yo creo que está en la lógica de llamar la atención a costa de lo que sea. Pero son buenos para hablar. Si tú le dices a Alito aquí encuérate, se encuera, con tal de llamar la atención. Nunca le he dicho. Pero a ti también te gusta el foco, te gusta. No, a mí me gusta estar presente en un momento histórico en donde hay que informar. Ojalá pasen bien a la historia. La historia los va a juzgar. Vamos a pasar bien a la historia. Hasta ahorita vamos muy bien. La historia los va a juzgar. Bien, pero te quiero decir. Bien. Entonces, para pasar a otro tema, tus contratos con el ejército mexicano, Ajá. ¿fueron por adjudicación directa o fueron licitados? Y te voy a explicar por qué. Porque no hubo licitaciones de por medio. Es que no puede haber licitaciones en algo tan sensible. Si tú haces público la resistencia balística que tienen los productos que yo le he puesto al ejército mexicano, le estás diciendo al crimen organizado, a partir de aquí, la bala puede penetrar. Pues, ¿cómo? ¿No? ¿En qué cabeza cabría
hacer una licitación pública Hacer una licitación, para un... No, pues que otras empresas compitan por lo ahí mismo. sí hay un tema de seguridad nacional. Nacional, Pero ojo, el ejército es muy cuidadoso con esto. Yo me acuerdo muy bien cómo fue el proceso. Sí hace un proceso interno anterior donde cita a ver, participamos, me acuerdo perfecto en ese proyecto, participamos 17 empresas norteamericanas, canadienses, europeas, una colombiana, ¿no? Y 3 mexicanas, ¿no? Y al final de cuentas acabamos surtiéndole 2 mexicanas. De la otra no se habla mucho porque el otro no está metido en la política, pero es muy bueno y es mi amigo.